Y para continuar con la dinámica de nuestra reunión, les compartiré desde el principio que el día de hoy tenemos la participación de un compañero que no es compañero, o sea, yo lo considero compañero porque es nuestro amigo, es triple A, les platicaba, es amigo de Alcohólicos Anónimos. Todas las personas que se acercan a Alcohólicos Anónimos de alguna forma a ayudar o a colaborar, se les considera que son personas triple A. En este caso, el doctor Carlos Escamilla es un triple A, y el día de hoy nos va a compartir o nos va a participar su experiencia con el tema, es un tema respecto de la espiritualidad, el alimento del alma para muchos de nosotros, y desde la perspectiva del doctor Carl Jung. Entonces, bienvenido, Carlitos, adelante. Gracias, la verdad es que es muy emotivo escuchar las historias de cada uno de ustedes, las historias de cómo es que llegan a Alcohólicos Anónimos, cómo es que se quedan Alcohólicos Anónimos. Déjenme decirles que uno de los principales conflictos que yo he tenido dentro de lo que es la carrera de psicología es este. Y los que estén estudiando psicología o han estudiado psicología saben a qué me refiero. La Organización Mundial de la Salud únicamente autoriza, porque la psicología tiene varios enfoques, el enfoque humanista, el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque de la Gestalt, el enfoque psicoanalítico o psicodinámico, y dentro de este enfoque psicodinámico está el enfoque de Freud, está el enfoque de Carl Jung, el enfoque de algunos otros que ahorita se me olvidan. La Organización Mundial de la Salud única y exclusivamente reconoce el enfoque cognitivo-conductual, únicamente. ¿Y qué es el cognitivo-conductual? Única y exclusivamente el que modifiques tu conducta, punto. Para ellos el ser humano no tiene alma. Para ellos el ser humano, sus pensamientos y sentimientos no existen. Lo importante es que modifique su conducta a través de modificar su manera de pensar, y hasta ahí nada más. Y es lo único que autoriza la Organización Mundial de la Salud. Y ahí está mi enojo y mi inconformidad desde mi época de estudiante. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen testimoniado en un proyecto de investigación. Y como está testimoniado el funcionamiento del enfoque cognitivo-conductual, es el único que la OMS autoriza, nada más. Sin embargo, no autoriza el enfoque transpersonal de Carl Gustav Jung. ¿Por qué no lo autoriza? En primer lugar, porque Carl Gustav Jung nunca hizo un proyecto de investigación con testimonio que demostrara que este enfoque tiene resultados. Y entonces, en aquellos ayeres, 1986-87, que fue cuando yo empecé a meterme a investigar sobre Carl Gustav Jung y el vínculo que hay con Alcohólicos Anónimos, entonces yo me preguntaba, ¿cómo? ¿No hay funcionalidad? ¿No hay un testimonio? ¿Y qué más testimonio que los Alcohólicos Anónimos, que desde 1935, que desde 1935 han usado el enfoque de Carl Gustav Jung, donde sí se reconoce la existencia del alma, donde sí se reconoce la existencia
del sentimiento, del pensamiento, donde se reconoce lo que es el espíritu, el proceso de crecimiento del despertar espiritual de un individuo, donde sí se reconoce al individuo como una entidad en proceso de crecimiento y evolución. Entonces, eso hizo, al fin y al cabo, yo rebelde, que siempre me estuviera peleando con los profesores, que siempre estuviera yo discutiendo con mis compañeros y posteriormente colegas en cuanto a este enfoque, porque yo decía, ¿qué más testimonio de cuántos alcohólicos a través de los años, desde 1935, han dejado de beber en base a este enfoque como piedra angular de un crecimiento espiritual? Ese fue mi enojo y mi pelea, y de ahí que yo como psicólogo, yo eligiera el enfoque transpersonal. ¿Qué significa transpersonal? Más allá de la persona. Eso significa, el enfoque transpersonal te dice, más allá de la persona. O sea, ¿qué hay más allá del ser humano como tal? ¿Qué hay más allá? Mucha gente tiene todavía la idea en Alcohólicos Anónimos que este programa de 12 pasos es para dejar de beber, nada más. Y yo he mencionado, este programa no nada más es para que dejes de beber. Este programa no nada más es para que dejes de beber. Si usted quiere ser una persona conformista, con tan solo dejar de beber o dejar de drogarse, lo va a tener, pero le voy a decir algo, se está conformando con una rebanada de este enorme pastel que es solo para usted, porque este programa es para ir más allá de dejar de beber. Este programa es para que vivas una vida sobria, no abstemia, sobria. Esto es para que despiertes, como decía el doctor Carl Gustav Jung, la divinidad que todo ser humano tiene. Si lo que quieres es todo el pastel, vas a ir más allá de dejar de beber. Esto no está testimoniado, por eso la Organización Mundial de la Salud no la autoriza. Pero qué más testimonio que Alcohólicos Anónimos en todo el mundo como el único camino para dejar de beber y más. Y más. Aparte de que hay una trampa ahí, no conviene a instituciones dar el apoyo total a un grupo de personas que no son fáciles de manipular, como es Alcohólicos Anónimos. Ese es uno de los motivos. Eso me lleva a mí a enfocarme. Y algo que a mí me llamó la atención del doctor Carl Gustav Jung fue que él, desde pequeño, era un joven con problemas emocionales. Era un joven que cada que él entraba en estrés o en estados críticos emocionales, él se desmayaba. Así empezó su enfoque personal. Él se desmayaba como una manera de escapar. Cada que tenía crisis, estrés, miedo, temores o un susto, él se desmayaba. Esa era su respuesta. Y a él le llamaba la atención qué estaba pasando con él, porque cada que él tenía un problema se desmayaba. Y dentro de su investigación que empezó con él descubrió que era una forma de escapar del dolor. Descubrió que a través de la escritura, a través de escribir, sus desmayos desaparecían. Pero también descubrió que cuando dejaba de escribir, regresaban sus desmayos. ¿Y él qué escribía? Escribía lo que estaba sintiendo en el momento, el día de hoy, lo más relevante del día de hoy.
qué sentía, qué pensaba, y lo escribía y lo escribía y lo leía, y al día siguiente escribía lo más relevante. En aquel entonces no había grupos de alcohólicos anónimos, aunque ya algunas religiones empezaban a usar ciertos principios espirituales como una alternativa para dejar de beber, como eran los grupos Oxford y antes los grupos washingtonianos. Pero Carl Gustav Jung descubrió eso, que si él se ponía a escribir, su estado emocional se mantenía estable, dejaba de escribir y volvía a desmayarse. Él no fue discípulo de Freud, fue colaborador de Freud, pero no fue discípulo de Freud. Fue colaborador igual que Alfred Adler. Alfred Adler, que también fue otra eminencia en la psicología, también dentro de lo que es la psicología transpersonal. Esto lo quiero como un marco, el por qué es importante este proceso. Jung se dio cuenta que él se desmayaba como un mecanismo de defensa ante el dolor. Freud, que él colaboraba con él, decía que el ser humano, su comportamiento estaba dirigido en buscar el placer. De ahí que habló de las fases orales, fálicas, anales y genitales, que buscábamos el placer. El ser humano busca el placer, el placer, el placer, el placer, el placer, y que todo estaba enfocado en lo sexual, en el placer. Sin embargo, Carl Gustav Jung no estaba de acuerdo con quien él colaboró y que lo veía como un maestro, pero no era su discípulo. Lo veía como maestro, pero era colaborador de él, no era su discípulo directamente. Jung dijo, no es que el ser humano esté en búsqueda del placer, y no está basado en su parte instintiva sexual, está basado en su vida social, y tiene que ver más, no en la búsqueda del placer, sino escapar del dolor. Aquí ya empezó a hablar un punto importante. El ser humano, todo lo que hace es para escapar del dolor. Él quería escapar del dolor que él traía. Algo que tenemos que rescatar es que Carl Gustav Jung no tenía una religión. Sus papás se dedicaban a estudiar y practicaban las ciencias ocultas. Ojo, partamos qué significa ciencia oculta. Ciencia oculta no quiere decir que se te escondió porque es del diablo, no. Ciencias ocultas quiere decir toda aquella ciencia que no cualquiera la puede haber, se le oculta a aquel que está inconsciente, mas aquel que despierte lo podrá ver. Por eso se llaman ciencias ocultas. Se te ocultan ante tus ojos porque todavía no estás preparado para verlas, que es algo similar que pasa en Alcohólicos Anónimos. No cualquiera entiende el diálogo, no cualquiera entiende el propósito de Alcohólicos Anónimos. Se le oculta a aquellos que no lo entienden. Igual, sus padres estaban metidos en la cábala, en todas estas ciencias ocultas, en todos esos caminos ancestrales que llevaban mucha sabiduría espiritual. De ahí que Carl Gustav Jung se apoya en los estudios de William James, que es el primer, se le conoce como el padre de la psicología moderna, William James, el que escribió Variedades de Experiencias Religiosas en 1902, y Carl Gustav Jung, apoyado en esa percepción, por primera vez introduce el concepto de Dios en la psicología, introduce el concepto del alma de manera directa en su enfoque en la psicología, y se introducen varios conceptos, como cuál es la palabra espíritu, espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Espiritualidad, lo voy a explicar lo más claro que pueda explicarlo, así, sencillo. ¿Qué es espiritualidad? Es aprender a mover el campo invisible para transformar lo visible.
Sencillo. Lo voy a decir de otra manera. ¿Qué es espiritualidad? Aprender a mover las energías para transformar la materia. ¿Qué energías? Aprender a transformar la energía del dolor, aprender a transformar la energía del amor, aprender a mover la energía invisible de la comprensión, aprender a mover la energía del perdón, aprender a mover la energía de la compasión, aprender a mover la energía de la aceptación o del reconocimiento, aprender a mover esas energías que no las vemos, pero que sí transforman, como ahorita estaba comentándolo Martín, transforma seres humanos, transforma familias, transforma trabajo, transforma vidas completas, transforma. Eso es espiritualidad. Por eso Carl Gustav Jung decía, si un ser humano desarrolla su espiritualidad, transforma su vida. ¿Por qué? Porque va a mover las fuerzas invisibles para transformar lo visible. La materia. Tu enemigo, dejas de verlo como enemigo y se convierte en tu mejor maestro. Yo lo he mencionado en algunos programas de radio. El maestro disfrazado de enemigo. Cuando nosotros estamos cegados por nuestro ego que es un concepto que formuló Freud, pero que Carl Gustav Jung lo utilizó también. ¿Qué es el ego? El ego es el concepto deformado que tienes de ti mismo y que pones para sentirte aceptado y reconocido ante los demás. Cuando tu ego está lastimado, a todo mundo lo ves como enemigos. Ves como enemigo a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tus hijos, al padrino, al compañero. Los vemos como enemigos cuando han lastimado nuestro ego. Pero si estás en un camino espiritual, descubres algo. Descubres que ese enemigo en realidad es un maestro. ¿Por qué? Por una razón. El enemigo te estudia, el enemigo te analiza, el enemigo está esperando que te des la espalda para darte la puñalada, el enemigo está esperando que te descuides para atacarte, el enemigo te tiene bien estudiado. Pero te voy a decir algo, el enemigo te va a enseñar con ese golpe lo que tus mejores amigos nunca te van a enseñar. Aunque eso que te enseñen sea lo más doloroso. Cuando se te desinflama tu ego, puedes ver que ese enemigo en realidad fue un maestro, porque te enseñó algo que tus mejores amigos nunca te enseñarían. Te va a hacer ver tu parte débil, tu parte vulnerable, donde tú no estás prestando atención y ese golpe te quedó conciencia. Este punto de vista de los tantos que manejó Carl Gustav Jung, y que déjenme decirles que apenas salió un libro de él en el 2017, 16, por ahí así, en español. En inglés salió en el 2012, un libro que apenas salió de él. No estaba ese libro, que es como una Biblia de toda su sabiduría, se le conoce como el libro rojo. Es una Biblia completa. En ese libro tiene testimonio de todas las enseñanzas de las cuales visitó en los últimos años de su vida. En la India, estuvo con los indios Hopi, estuvo en Centroamérica, aquí estuvo en Centroamérica estudiando la enseñanza maya, estuvo con la enseñanza egipcia, el Kibalión ya lo tenía estudiado en Egipto, en fin, todos nuestros ancestros ya está resumido, todas esas enseñanzas, y ustedes y nosotros lo tenemos en un programa de 12 pasos, así, resumido.
Y él menciona que lo primero que tiene que vivir un ser humano, primero tiene que entender que el ser humano va a despertar físicamente, más bien va a nacer físicamente, va a despertar mentalmente cuando entre a la primaria, físicamente cuando nace, pero que espiritualmente no es algo que se te va a dar, es algo que tienes que conseguir. Espiritualmente todos tenemos que despertar y no se te va a dar como el despertar mental o el nacimiento físico, que tú no hiciste mucho. Se te va a dar el despertar espiritual siempre y cuando tú lo consigas. Siempre y cuando tú lo consigas. Porque somos cuerpo, mente y espíritu, seres trifásicos. El cuerpo ya está, la mente ya la tienes procesos mentales, memoria, atención, aprendizaje, ya los tienes. Ahora despierta espiritualmente. Y para despertar espiritualmente, el ser humano necesita un camino, pero para que despierte, tiene que entender algo. Tiene que entender que no va a entender en un inicio. La clave para despertar espiritualmente comienza con el dolor. Por eso escuchamos historias como las que escuchamos ahorita de Martín, que escuchamos igual que el compañero que habló porque se quedó en el anexo, historias de dolor. ¿Cuántos? Si yo me pudiera escuchar a cada uno de ustedes, todos los aquí presentes tenemos historias de dolor y lloramos porque fuimos abandonados, y lloramos porque fuimos rechazados, y lloramos porque fuimos traicionados, y lloramos porque fuimos tratados injustamente, y lloramos porque fuimos humillados. Y todos lloramos por la infancia con la que crecimos, y todos hubiéramos querido tener una infancia agradable. Levante su mano quien tuvo una infancia agradable. Levante su mano quien tuvo una infancia chingona, sin dolor. Levántela. Bueno, ¿saben por qué? Porque no existe. ¿Sabes cuál fue la mejor infancia? La que viviste. Esa es la mejor infancia, la que viviste, con golpes, con abandono, rechazo, traición, injusticia y humillación. Esa es la mejor infancia. ¿Por qué? Porque eso es la antesala para que despiertes y sientas la necesidad de despertar espiritualmente. No existe un camino de despertar de conciencia o conversión, como decía William James, no existe en base al placer. Al ser humano, al ego del ser humano le gusta el placer, la comodidad, el confort. Nos gustan las posesiones. Es más, hasta decimos, tengo a mi marido, tengo a mi esposa, mi trabajo, mi dinero, es más, decimos hasta mi cuerpo, cuando ni siquiera tu cuerpo es tuyo. Un día vas a regresar el estuche a la tierra de donde viene. O sea que ni la botarga es mía, no. Ni la botarga es tuya. Esto no es nuestro. El ego le gusta el placer, la comodidad y el confort. Al ego le encanta el placer, le encanta estar en la zona conocida. Es más, ustedes escuchen a la gente y dicen, quiero una vida en paz, quiero una vida tranquila, quiero una vida sin problemas. Si quieres una vida sin problemas, muerte. No existe una vida en paz y tranquila. No existe. Si quieres estar con paz interior, tiene que haber crisis y caos en tu vida. Si quieres estar en paz interior, tiene que haber caos y turbulencia en tu vida. Si quieres tener paz interior,
tiene que haber problemas en tu vida, porque un problema no es un obstáculo, un problema es una oportunidad que Dios te ha dado para que conozcas las capacidades que tienes. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de tus capacidades si no estás frente a un problema? Así es que si llegaron Alcohólicos Anónimos porque ya no quieren tener problemas, lamento decirles que este no es el lugar. Este no es el lugar para que no tengas problemas, pero sí es el lugar donde se te va a enseñar a cómo enfrentarlos y que además crezcas. ¿Por qué? Porque Carl Gustav Jung así lo menciona. El dolor es parte del ser humano. Y William James lo decía: todo conversión o despertar espiritual tiene que venir antecedido de dolor y de sufrimiento. Nadie despierta en el placer, nadie despierta en el gozo y en la comodidad, nadie tiene un despertar espiritual después de un orgasmo. Quisieran, pero no. No vamos tan lejos. ¿Qué le pasó a Bill W? Bill W estaba desesperanzado, estaba deprimido, estaba vacío, estaba muerto. Estaba en las condiciones propicias para despertar espiritualmente. Nadie despierta en el placer, la comodidad y el confort. Había que sentir el dolor. Pero el enfermo busca escapar del dolor. ¿Cómo? Buscamos viendo televisión, durmiendo, ahorita con las redes sociales nos la pasamos escapando del dolor, a través del alcohol, a través de las drogas, a través de las relaciones tóxicas, esas de las de si no me cela no me quiere. O tengo que estarle cuidando el pájaro al cabrón. Y te conviertes en investigadora ¿y quién te habló? ¿Y por qué estás conectado? Y sí, hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque eso me distrae ¿de quién? De mí. Aquí estaba. Como dicen, hay que convertirnos en prófugos de nuestra propia vida. Si tú no tocas el dolor, no vas a despertar. Les voy a hablar del dolor físico para que me entiendan mejor. Tú no tienes conciencia de tu dedo meñique hasta que un día te cortas tu dedo o te fracturas tu dedo meñique. Tú no tienes conciencia de tu vesícula biliar hasta que un día se te inflama y empiezas a sentir dolor. Tú no tienes conciencia de tu cabeza hasta que un día te empieza a doler. Tú no tienes conciencia de tu colon hasta que un día no se te inflama. Tú no tienes conciencia del apéndice hasta que un día te empieza a doler. Esto es, el dolor sirve para que tengas conciencia. Y el dolor emocional sirve para que te des cuenta que espiritualmente no has despertado. Para eso sirve el dolor. Por eso un día, hace años, un paciente se me acercó y me dijo: doctor, me encuentro en un problema. Y yo le dije: qué bueno. Y se me quedó mirando pensando que no lo había escuchado bien y me dice: es que le digo que me encuentro en un problema. Y yo le dije: pues qué bueno, ¿no? Pero qué bueno, ¿por qué? Pues tú lo acabas de decir. ¿Qué dije? Pues ¿qué me dijiste? Pues que me encuentro en un problema. Por eso, qué bueno, repítelo. Me encuentro en un problema. Qué bueno, repítelo. Me encuentro en un problema. Me encuentro en un problema. Ningún ser humano se encuentra en el placer y en la comodidad. Todos los seres humanos nos encontramos cuando tenemos problemas. Nunca te vas a encontrar
vida cómoda y fácil. Te vas a encontrar donde hay crisis, caos, turbulencia. Ahí es donde vas a encontrarte, donde hay dolor, donde sientes, es que me está doliendo algo, no sé qué es, y de repente me da la gripa, el estómago, las piernas, la espalda, ¿qué me duele? Y le digo yo, mira, ni son las piernas, ni es la cabeza, ni es esto, ni el COVID, no, lo que te duele es el alma. Y cuando te duele el alma no sabes dónde está el dolor. Aquí se siente un agujero en el alma. Y ese es un indicativo de que estás vacío. Y eso es lo que pasa con el alcohólico. Por eso el alcohólico bebe y bebe y bebe y bebe y bebe. Y por más que quiere a través del alcohol llenar el vacío, ese agujero que hay en su alma, no se llena. Y de repente lo combina con sexo y no se llena. Y lo combinamos con droga y no se llena. Y quiere dinero y sigue vacío. ¿Por qué? Porque nada externo va a llenar lo interno. Y Carl Gustav Jung no se equivocaba cuando dijo que los agujeros que hay en el alma son como los agujeros negros que hay en el espacio, que se comen asteroides, que se comen planetas y hasta galaxias completas. Así es el vacío de un enfermo del alma. Nada te va a llenar, ni una mujer, ni dos mujeres, ni un hombre, ni dos hombres, ni tres hombres, ni dinero, ni viajes, ni ropa, ni aunque te pongas lo que te pongas, ni aunque me ponga chichis, ni chichona, ni nalgona, vas a seguir igual de jodida. Nada más la botarga la vas a cambiar, pero por dentro sigues vacía. Aún tengas dinero, aún con dinero vas a seguir vacío en tu interior. Aún tengas familia, aún tengas un cargo, tengas lo que tengas, nada va a llenar el alma más que un trabajo interior. Pero el comienzo es el dolor. Ayer hablábamos de dependencias. Las dependencias son parte del proceso de todo ser humano que no ha despertado bien espiritualmente, pero que necesita a través de las dependencias darse cuenta que ese dolor lo va a llevar a trabajar con él. Lo voy a decir en otras palabras. Las enfermedades, nosotros no estamos aquí para sanar enfermedades. Las enfermedades llegan a nosotros para sanarnos a nosotros. ¿Me explico? ¿Qué no te das cuenta que el alcoholismo llegó a tu vida para que sanes tu alma? ¿Qué no te das cuenta que el alcoholismo llegó a tu vida para que despiertes tu espíritu? ¿Qué no te das cuenta que el alcoholismo llegó a tu vida para que despiertes tu parte divina? Entonces Jung el dolor no lo ve como un problema, lo ve como el principal ingrediente para que despierte el ser humano. Qué bueno que tienes problemas, qué bueno, es que me dejó mi mujer, qué bueno, es que mis hijos se fueron, qué bueno, es que perdí el trabajo, qué bueno, porque el ego no tolera las pérdidas. Entonces, qué bueno que pierde, qué bueno. Es más, y se fue con otro y le está yendo bien, ¿cómo ve? Porque hacía mucho tiempo que no sentía nada al hacerlo contigo. Al ego no le gustan las pérdidas. El ego teme perder. Entonces, Jung dice, la clave para despertar espiritualmente, el primer ingrediente, uno, es el dolor. Número 2, reconocimiento. Aunque esta viene en un texto muy antiguo, el Kybalión dice, el libro cerrado de los puertos de Egipto dice, reconocimiento es liberación. Todo aquello que se reconoce lo puedes transformar.
todo aquello que no se reconoce, no lo podrás transformar. Al contrario, te transforma a ti. Te transforma a ti. Si tú reconoces tu alcoholismo, hay poder sobre el alcoholismo. Pero si tú no reconoces tu alcoholismo, el alcoholismo tiene poder sobre de ti. La clave está, reconocimiento. Si usted reconoce, y para reconocer tiene que haber dolor, si usted reconoce su alcoholismo, entonces está usted en el primer punto importante para avanzar. Todo lo que reconoces lo puedes transformar. Todo lo que no reconozcas, tú estás en sus manos. 3. Y eso también lo decía el doctor Carl Gustav Jung, literal con estas palabras. Él decía, en 30 años de experiencia no he conocido la cura de una neurosis. Recuerden que el alcohólico, para ser alcohólico, primero es neurótico. Y él decía, en 30 años de experiencia no he conocido la cura de una neurosis sin un retorno a la fe. Él no se refería a un Dios en particular o a una religión en particular. Él refería que todo ser humano tiene que creer en un ser supremo, en una fuerza superior que le va a dar el poder que él solito no tiene. Él te va a dar el poder que tus desnutridas fuerzas no tienen. Así lo mencionaba yo, y nunca se equivocó. El viaje tiene que ser interior, y todo viaje interior te va a llevar a un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual puede ser paulatino o puede ser moderado. Poco a poco va a ser despertando. Y ese despertar espiritual te va a llevar a desarrollar todas las capacidades que Dios te dio para aprender a vivir en este plano. ¿Por qué? Porque las tienes, pero no las has descubierto. El problema está en que si usted va a despertar, tiene que salirse constantemente de la zona de confort. Él lo decía de esta manera: tienes que pasar de la zona conocida a la zona desconocida. ¿Cuál es la zona conocida? Todo lo que conoces, todo lo que sabes hacer, y todos los lugares donde has estado. Esa es la zona conocida, porque ahí hay confort, porque ahí hay seguridad, porque ahí hay placer. Esa es la zona conocida. ¿Cuál es la zona desconocida? Lo que no conoces, donde hay miedo, donde hay misterio, donde hay incertidumbre, donde está Él y qué va a pasar. Ahí, en esa zona. En la otra está la muerte, y en la zona desconocida, ahí está Dios. Nadie busca a Dios en lo conocido, todos lo buscamos en lo desconocido. Ahí, en esa zona, es la zona de la magia, la zona de los milagros, lo nuevo, en la incertidumbre, en el misterio. Ahí es donde surgen los milagros, nunca en lo conocido. Por eso, cuando yo veo a ustedes los alcohólicos, que veo que van aquí, van allá, se atreven a hacer esto, se atreven a hacer esto otro, nunca en su vida hicieron una fiesta a sus hijos, pero andan haciendo una fiesta en el grupo, ¡wow! Y grande, y van, y se arriesgan, y se atreven, y van a las cárceles, y van a los hospitales a pasar el mensaje, y se atreven. Por eso los alcohólicos son bendecidos, porque siempre están en lo desconocido, porque siempre están en lo nuevo, porque se atreven a hacer lo que ninguno ha hecho, pero al mismo tiempo eso te va a enseñar a mover la energía, te va a mover
ese campo invisible que tú no lo ves, pero que produce transformación en la persona, en tu vida y hasta en las cosas que tienes. Fue un gran maestro Carl Gustav Jung, porque él ya hablaba de este camino espiritual y que llevaban todas, pero todas las culturas ancestrales. Primero hablaba de provocar que el ser humano entre en crisis y en caos. Crisis significa crecimiento. Si no hay crisis, no hay crecimiento. Y para que haya crisis, sácalo de su zona de confort. Ahorita escuchaba a Miki que decía, mi padrino me mandó a Zacatecas. Qué bueno, te sacó de tu zona de confort. Qué bueno que te mandó. Qué bueno que algunos lo dijeron y te quedas encerrado en el grupo. Qué bueno. Nuestros ancestros también lo hacían. En el Tíbet, ahí solos en silencio. Los indios navajo, órale, en la montaña, solos y en silencio. Aquí los metían en los cenotes sagrados, solos en silencio. Allá en Mérida hay un lugar que se llama Loltún, que son las grutas de Loltún. En la entrada hay un anciano con una bolsa y en la otra mano tiene un báculo. El báculo representa el poder de la tierra y la bolsa que tiene el anciano en la otra mano significa la sabiduría que recolectas estando ahí. Metían a los jóvenes, 16, 18, 20 años, ahí encerrados por 6, 8 días, solos, en silencio y a oscuras, para que te enfrentaras a quién, a tu propio enemigo, tú mismo, tu miedo, porque donde hay miedo hay odio. Y donde hay odio hay guerra, y donde hay guerra hay destrucción. En realidad, el enfermo del alma es un ser humano que tiene miedo a vivir. ¿Qué es la neurosis? ¿Qué es la antesala para que tú seas alcohólico, drogadicto? Miedo a vivir. Lo que tiene el alcohólico es miedo a vivir. ¿Qué tiene que hacer? Atreverse a salirse de esa zona conocida e irse a lo desconocido para que descubra las capacidades. Y eso es lo que te enseña un programa de 12 pasos. Desde los primeros 3 pasos, que son cambios de forma, un cuarto y quinto, que es echarte un clavado a tu interior, un sexto y séptimo, que es un trabajo interior, un octavo y noveno, después de haber trabajado con tus primeros 7 pasos adentro, ahora sí, cambia afuera, resuelva afuera con un octavo y noveno, un décimo para que tengas una vigilancia y un onceavo, que es la antesala a que tengas una vida divina. ¿Qué es divino? Divino, divino, divino. Lo que digas viene. El poder de tu palabra, lo que digas viene. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un crecimiento espiritual tiene algo que se llama integridad. ¿Y qué es la integridad? Armonía entre lo que hago, digo, pienso y siento. Una persona íntegra, una persona de palabra. El programa no te pide que seas honesto. Bueno, sí, pero contigo mismo. Pero lo que sí te va a ofrecer el programa es convertirte en una persona íntegra. Una persona que lo que dice, hace, piensa y siente va en una sola dirección. Y una persona que vive con integridad, viene prosperidad y abundancia. Hay prosperidad. ¿Por qué? Porque es una persona de palabra. Porque ya no tiene miedo a vivir. Y si no hay miedo a vivir, no tiene por qué mentir. Y si no tiene miedo a vivir, no tiene por qué poseer. Sabe que lo que aquí tiene, aquí se va a quedar. Punto. Usted nada más vino a experimentar, a que su espíritu se ilumine. ¿Con qué? Con experiencias, con vivencias, con sentimientos, con emociones. Que rías, que llores, que te conviertas, como yo le he dicho. Bueno, lo digo a veces jugando, pero con un son un poco irónico, pero ¿qué va a pasar cuando tú mueras? Imagínate el día que tú mueras y que el Creador se presente frente a ti y que Él te pregunte, ¿cómo te fue en la vida? ¿Te divertiste? ¿Lo gozaste?
portaste? ¿Fuiste feliz? ¿Qué le vas a contestar al Creador? Bueno, a lo mejor aquí están sanos, pero fíjense, allí en la Ciudad de México, cuando les digo yo, si te pregunta Dios, ¿cómo te fue en tu vida? ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a decir? ¿Como allá? No, pero me porté bien. ¿Eso le vas a decir que te portaste bien? Este programa no es para que te portes bien. Este programa es para que tú te portes, para que tú seas tú. Este programa es para que le digas a Dios, sí, fui feliz, pero ¿qué le vas a decir? No fui feliz, pero me porté bien, Señor. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Te va a decir, ay, hijo tan pendejo. Si no te mandé a que te portes bien, te mandé a que rías, a que llores, a que poseas, pero también para que te desprendas. Te mandé para que conozcas, te mandé para que te conviertas en rey, pero también te mandé para que fueras mendigo, para que compartas lo que tienes y también no tengas nada y sientas el deseo de tenerlo. A eso te mandé, a que disfrutes, a que toques, a que veas, a que sientas, a que huelas, a que escuches. A eso te mandé, hija. Y tú me sales con tu pendejada y me porté bien. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Hija, regrésate, sí, por favor, órale, vete a vivir, órale. Puta, pero satisfecha y no casta y toda jodida. ¿Para qué te quiero santa con esa jeta que traes? ¿Para qué te quiero santurrona? ¿Me explico? O sea, ¿qué es la vida? Experiencias nuevas, diferentes. Atrévete a viajar afuera. Pero antes de que viajes afuera, Jung decía, échate un clavado allá adentro. Un viaje interior. Reconoce. Habla de tus miedos, habla de tus temores, de tu angustia, de tus apegos. Habla de esa incapacidad que tienes de amar sin poseer. Habla de tus celos, habla de tu ira. ¿Por qué tienes ira? Porque estás frustrado. ¿Cómo no vas a ser un hombre iracundo si estás frustrado? Habla de eso. Atrévete a decir, tengo miedo. Por eso les digo yo en los grupos, súbete a la tribuna y dile a tus compañeros, tengo miedo, compañeros. Atrévete a decir, compañeros, esta madre ya no se me para. Allá en México, allá. Atrévete a decirles, a las mujeres les digo, atrévete a decir, compañeros, yo no sé qué es un orgasmo y estoy llena de hijos. Atrévete a decir, siento celos. Atrévete a decir, siento ira. Atrévete a decirlo, porque si lo dices, lo reconoces. Y si lo reconoces, es el comienzo para la transformación. Atrévete. Al final vamos a descubrir, yo me la puedo pasar horas y horas y horas hablando de un camino espiritual y horas y horas y horas y no nos vamos a aburrir. ¿Saben por qué? Porque este programa no es para hablarlo, es para practicarlo. ¿Cómo le das vida a lo que has aprendido de ti? ¿Cómo le das vida? ¿Cómo le das vida? Y ya para terminar, porque algunos yo sé que ya tienen hambre. ¿Tienen hambre? ¿No? Les voy a contar un cuento que me recordaron hace rato. Me dijeron, ¿se acuerdan cuando contó el cuento tal? Y dije, sí me acuerdo. Le digo, ¿qué crees? Lo voy a contar hoy. Este cuento está muy bueno porque a mí me lo parece, porque eso sucede en Alcohólicos Anónimos muy frecuentemente y en las otras agrupaciones hermanas.
Ahí les va que era la convención de patos. Y en esa convención de patos iba a llegar pues el pato que iba a dar la conferencia. Ajá. Hagan de cuenta el pinche pato Escamilla, ¿no? Sí. Pero estaba el auditorio lleno de patos, patos blancos, patos silvestres, negros, color café, pintos, de todos los patos. Y entonces llega el orador y empieza a hablar sobre su punto de vista sobre los patos, hablando de que los patos son de las mejores aves, que los patos son diferentes, que los patos son los dueños de la tierra, porque los patos pueden estar en la tierra, que los patos pueden estar en el agua, pueden nadar y además pueden comer peces mientras nadan. Pero hoy les vengo a traer la buena nueva, dijo este pato. Y la buena nueva es, y además los patos podemos volar. Y entonces todo el auditorio aplaudió, bravo, bravo. Y les dijo, y se los voy a demostrar. Y en esos momentos el pato empezó a aletear y se empezó a elevar así por encima de la tribuna. Cómo aleteaba, cómo se elevaba, y los demás patos empezaron a aplaudirle, bravo, 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 bravo. Y él les dijo, inténtenlo ustedes también. Y entre todos empezaron a aletear, y uno que otro se elevaba, los otros no pudieron, pero se empezaron a aplaudir entre ellos. Y ese pato dio la buena nueva esa noche. La conferencia fue, realmente el pato no nada más sabe caminar en la tierra, estar en el agua, sino que además sabe volar. Y entonces se acabó la conferencia, todos aplaudieron, se vació el auditorio y todos los patos se fueron caminando a su casa. Y a veces sí pasan Alcohólicos Anónimos. Uno les habla de la buena nueva, mira, y hasta te dicen, la perla, la perla. Y hay perlas por acá, hay perlas. Pero también algo que el doctor Jung dijo, él no lo dijo con esas palabras, voy a usar estas palabras, las perlas no son para los cerdos. ¿Qué les quiero dar a entender? Este camino espiritual no es para todos. De 100, verdaderamente 5 o 10 practicarán el programa. Los demás solo se conformarán con dejar de beber. Pero realmente despertar tu Dios interior, que es de lo que habla el 11º paso, no cualquiera. Espero que me equivoque y que hoy, al igual que la conferencia, no nada más aplaudamos, sino que nos vayamos volando y no nos vayamos caminando. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.